En un mundo donde muchas estrellas brillan fugazmente, hay algunas que, aunque se apagan temprano, dejan una huella imposible de borrar. Cameron Boyce fue una de ellas. No solo por su talento, que era evidente desde el primer instante, sino por la calidez de su espíritu, su compromiso con el bien común y la forma en que logró tocar millones de corazones sin necesidad de gritar, solo siendo él mismo. Hablar de Cameron no es simplemente repasar la trayectoria de un joven actor con un futuro prometedor. Es recordar a un chico que, desde sus primeros pasos, caminó con una luz distinta, una energía que no se fabricaba ni se fingía. Estaba en él, naturalmente, como si la vida lo hubiese elegido para ser algo más que un artista, como si fuera un puente entre el arte y el alma, entre lo visible y lo invisible, entre el talento y la empatía. Cameron Micah Boyce nació el 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles, California. Y desde el primer día, su vida estuvo atravesada por una mezcla poderosa de culturas, memorias e historias que lo marcaron profundamente. Su padre, Victor Boyce, afroamericano, lleva en la sangre el legado de lucha de su madre, Jo Ann Boyce, una de los históricos Clinton 12. 12 adolescentes que, en 1956, desafiaron el racismo y la segregación escolar en el sur profundo de Estados Unidos. Una historia de valentía que formó parte del ADN de Cameron, aunque él no la viviera directamente. Estaba en sus raíces, en su herencia, en su conciencia. Por otro lado, su madre, Libby Boyce, es judía y trabajadora social, una mujer dedicada durante años a causas humanitarias, comprometida con quienes sufren en silencio. Libby le enseñó que la compasión no es un gesto, es una forma de estar en el mundo, que mirar al otro a los ojos es un acto de justicia, que ayudar no es una elección, es una obligación moral. Cameron creció entre esas dos fuerzas, la lucha y la compasión, la historia y la esperanza. En su hogar se hablaba de arte, sí, pero también de derechos humanos, de diversidad, de equidad. Se celebraban las diferencias, se leían libros, se escuchaba música, se compartían silencios. Era un ambiente donde las emociones no se reprimían, se comprendían, donde ser sensible no era una debilidad, sino una fortaleza. Ese entorno no solo le dio raíces, le dio alas. Le mostró que la fama, si algún día llegaba, debía ser un medio y no un fin. Que tener visibilidad conlleva una responsabilidad. Que el verdadero valor de una voz pública es lo que se hace con ella. Desde pequeño, Cameron absorbió esos valores como quien respira sin darse cuenta. No necesitaba lecciones. Los veía encarnados en sus padres, en su hermana Maya, en su abuela Jo Ann. Vivía rodeado de ejemplos que le enseñaban que lo importante no es cuánto brillas, sino a quién iluminas cuando lo haces. Por eso, incluso en los momentos más altos de su carrera, jamás perdió el norte. Siempre supo que el talento por sí solo no basta, que hay que usarlo para construir, para sanar, para inspirar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Desde muy pequeño, Cameron mostró una energía inagotable. Era de esos niños que no podían quedarse quietos, pero no por inquietud, sino por entusiasmo vital, por una necesidad interna de moverse, de explorar, de expresarse. Su cuerpo parecía tener un lenguaje propio que entendía la música sin necesidad de escucharla. Bailar fue sin duda su primera pasión, y no una pasajera, sino una que marcó toda su esencia. Antes de cumplir los 10 años, ya dominaba estilos que a muchos les toma años perfeccionar: breakdance, hip hop, jazz, tap, ballet. Cada disciplina le ofrecía una forma distinta de contar quién era. No se trataba de mostrar pasos o técnicas. Cameron
No bailaba para impresionar, bailaba para decir algo. Cada movimiento era una palabra, cada coreografía una conversación con el mundo. Formó parte de un grupo de danza llamado X-Mob, integrado por chicos de su mismo barrio. No solo brillaba en cada presentación, sino que empezaba a mostrar una cualidad poco común en alguien tan joven: liderazgo. No el que impone, sino el que inspira. Sabía unir al grupo, motivar, corregir sin herir, entusiasmar sin competir. Ya desde entonces se notaba que lo suyo no era solo talento, era carácter. Sus movimientos hablaban por él. En cada coreografía se notaba que no solo seguía la música, la vivía, la interpretaba, la expandía. Bailar no era un pasatiempo, era una forma de existir, una manera de procesar emociones, de canalizar alegrías y frustraciones, de conectar con los demás sin decir una sola palabra. La danza era su primer idioma. A los 7 años, sin dejar de bailar, comenzó también su carrera como modelo. Su rostro empezó a aparecer en catálogos de Disney Store, donde su expresión traviesa y su mirada viva captaban de inmediato la atención. Era natural, fresco, auténtico. Nada en él parecía forzado, y eso lo hacía destacar. Pronto llegaron los comerciales, luego los videoclips. Uno de sus primeros trabajos destacados fue en That Green Gentleman, de Panic at the Disco, donde se lo veía cómodo, relajado, disfrutando. Más adelante participó en producciones con artistas como Ice Cube, Willow Smith y Hozier. Cada aparición frente a cámara era una oportunidad de aprender, de afinar su presencia, de entender los códigos de un mundo al que estaba entrando por mérito propio. Pero más allá del set o el escenario, Cameron no era un niño obsesionado con la fama. No buscaba reconocimiento. No necesitaba atención constante. Era curioso, humilde, observador. Le gustaba entender cómo funcionaban las cosas detrás de cámaras. Preguntaba, escuchaba, aprendía. En cada rodaje se preocupaba por saludar al equipo técnico, por conocer los nombres de quienes usualmente quedan fuera del foco. Hacía bromas, rompía tensiones, creaba un ambiente liviano y familiar. A veces, un simple gesto suyo cambiaba el ánimo de todo el equipo. No era solo un talento joven, era una buena persona. Y en una industria donde eso no siempre abunda, su humanidad brillaba incluso más que su arte. Porque Cameron entendía algo que muchos tardan en aprender, que el verdadero éxito no está en cuántas luces te apuntan, sino en cómo haces sentir a los que te rodean cuando se apagan los reflectores. En 2008, con apenas 9 años, Cameron hizo su primera aparición en televisión en un episodio de General Hospital, Night Shift. Fue un papel breve, casi fugaz, pero suficiente para que los productores notaran algo distinto en él. Había algo en su mirada, en su forma de decir las líneas, en cómo se desenvolvía frente a cámara, que iba más allá de lo que se espera de un niño actor. Era natural, como si ese lugar ya fuera suyo. Ese mismo año dio un salto aún más grande. Debutó en el cine con Mirrors, una película de terror protagonizada por Kiefer Sutherland. Un entorno oscuro, intenso, muy diferente a lo que uno imaginaría para un niño con la energía luminosa de Cameron. Y sin embargo, no desentonó. Supo estar a la altura, transmitir tensión, adaptarse al tono de la historia. Su presencia no pasaba desapercibida, incluso en escenas pequeñas. Había una madurez en su interpretación que sorprendía. Al año siguiente, en 2009, participó en Eagle Eye, un thriller de acción de alto perfil junto a Shia LaBeouf. Cada nuevo rodaje era una clase magistral para él. Observaba, absorbía, aprendía. No importaba si tenía una línea o varias, lo daba todo. Y no imitaba a nadie. Tenía su propia voz, su propio ritmo,
su propia sensibilidad. Ya no se trataba de una promesa. Cameron estaba demostrando que era diferente, que no era solo otro niño actor, sino un intérprete con una sensibilidad especial, capaz de adaptarse a cualquier ambiente, de conectar con cualquier tipo de historia, de meterse en cualquier personaje y hacerlo suyo. Pero fue en 2010 cuando su vida cambió para siempre. Ese año, Adam Sandler lo eligió para interpretar a su hijo, Casey Feder, en la comedia Grown Ups. Y fue allí donde Cameron realmente captó la atención de Hollywood. Desde sus primeras escenas, su carisma se impuso con fuerza. Era espontáneo, divertido, genuino. No actuaba, simplemente era. Su química con el elenco era evidente, y cada aparición suya robaba sonrisas. Sandler quedó impactado por su dulzura y talento. Lo apadrinó desde el principio, y no dudó en volver a llamarlo para la secuela en 2013. Un gesto que en una industria tan competitiva significaba muchísimo. Porque Adam no solo veía a un actor joven con futuro, veía a un ser humano con algo muy especial. Esa película lo catapultó. Pero Cameron no se mareó, no cambió. Mantuvo su esencia, su humildad, su enfoque. Sabía que cada paso era una oportunidad, pero también una responsabilidad. Y en 2011 llegó el gran giro de su carrera. Disney lo eligió para interpretar a Luke Ross en la serie Jessie. Un personaje travieso, encantador, algo fanfarrón, pero con un corazón inmenso. Cameron le dio vida, con una naturalidad que lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. Durante 98 episodios, demostró que no solo tenía habilidades para la comedia, sino también una capacidad única para conectar con el espectador, especialmente con los más jóvenes. Pero lo que hizo a Luke inolvidable fue cómo Cameron integró su pasión por el baile al personaje. Muchas de sus coreografías no estaban en el guión, nacían de él, de su impulso creativo, de su forma de expresarse. Saltos, giros, movimientos espontáneos. Todo se volvió parte del ADN del personaje. Le dio una identidad que era imposible no querer. Jessie se convirtió en un fenómeno, y Cameron en uno de los rostros más reconocidos de Disney Channel. Estaba en pósters, entrevistas, eventos. Era parte del día a día de millones de chicos alrededor del mundo. Pero a pesar de esa fama avasallante, nunca perdió la cabeza. Nunca se creyó más que nadie. Seguía saludando con la misma sonrisa, tratando a todos con la misma amabilidad, manteniéndose fiel a sí mismo. Porque Cameron no actuaba una versión mejorada de quien era. Él era así, humilde, generoso, con los pies firmes y el corazón grande. Un chico que disfrutaba de lo que hacía, pero que nunca olvidaba por qué lo hacía. Y entonces, en 2015, llegó Descendants. Disney Channel apostó por una historia diferente, arriesgada. ¿Qué pasaría si los hijos de los villanos más temidos del universo Disney tuvieran una oportunidad de redimirse? Una nueva generación nacida en la sombra, luchando por ganarse un lugar en un mundo que ya los había condenado por herencia. Una premisa poderosa que tocaba temas profundos como la identidad, el prejuicio, la elección personal por encima del destino. Cameron fue elegido para interpretar a Carlos DeVille, el hijo de la infame Cruella. Un personaje muy distinto a los que había interpretado hasta entonces. Carlos no era extrovertido ni confiado. Era tímido, torpe, lleno de inseguridades. Tenía un miedo irracional a los perros, resultado de una crianza abusiva, y una sensibilidad a flor de piel que lo diferenciaba de sus compañeros desde el primer momento. Y sin embargo, Cameron lo convirtió en uno de los personajes más entrañables de toda la saga. Desde la primera escena,
El público lo amó, porque detrás de esa torpeza había un corazón enorme, una necesidad genuina de pertenecer, de ser aceptado, de encontrar su propia voz. Y Cameron lo interpretó con una delicadeza magistral. Mostró una nueva faceta, más introspectiva, más emocional, más humana. Logró que Carlos no fuera solo un personaje, sino un espejo en el que muchos adolescentes se vieron reflejados. Carlos no era el más fuerte, ni el más valiente, ni el más popular, pero era auténtico, leal, bueno. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, lo hacía brillar con más fuerza que nadie. El éxito fue inmediato. Descendants se convirtió en un fenómeno global. Y Cameron, en un ícono de la generación Disney. Repitió el papel en Descendants 2 en 2017 y nuevamente en Descendants 3 en 2019. Cada entrega fue más ambiciosa, con producciones más elaboradas, coreografías más complejas y un fandom que crecía sin parar. Y en cada una, Cameron se superaba a sí mismo. Su capacidad para combinar actuación, canto y baile lo convertía en una estrella integral. Pero más allá del talento técnico, lo que lo distinguía era su entrega emocional. Carlos no era solo un rol, era una parte de él, un canal para hablar de inseguridades, de aceptación, de segundas oportunidades. Y eso resonaba con fuerza en quienes lo seguían. Pero mientras su carrera ascendía sin frenos, Cameron enfrentaba una lucha silenciosa. Algo que casi nadie fuera de su círculo íntimo sabía. A los 16 años fue diagnosticado con epilepsia, una condición neurológica que provoca convulsiones impredecibles, muchas veces peligrosas, y que requiere un manejo constante, médico y emocional. Cameron, junto a su familia y un equipo de especialistas, trabajó incansablemente para mantener la enfermedad bajo control. Durante años lo logró, con medicación, disciplina y un enfoque serio en su salud. Pero lo más impresionante fue su actitud. Jamás usó su condición como excusa. Nunca permitió que lo definiera. No se victimizó. No buscó lástima. Seguía entrenando, bailando, actuando, cumpliendo con largas jornadas de rodaje. Su ética de trabajo era impecable. Su pasión seguía intacta. Incluso en los días difíciles sonreía. Incluso cuando el cuerpo le pedía descanso, él elegía seguir adelante. Porque para Cameron, cada día era una oportunidad. Y su deseo de dejar algo positivo en el mundo siempre fue más fuerte que cualquier obstáculo. No hablaba mucho del tema en público, pero quienes lo conocían sabían del esfuerzo que hacía cada día para rendir al máximo, incluso cuando su cuerpo le pedía pausa. Trabajar en televisión, en cine, en teatro, no es fácil ni para un adulto. Requiere energía, constancia, disciplina. Y Cameron lo hacía todo, mientras libraba una batalla silenciosa. Una batalla invisible para el resto del mundo, pero muy real para él y su familia. Esa lucha, silenciosa y digna, es quizás una de las muestras más poderosas de su fuerza interior. Nunca usó su epilepsia como un escudo ni como una excusa. Al contrario, la enfrentó con determinación y con una dignidad que pocas veces se ve, especialmente en alguien tan joven. Jamás permitió que su condición definiera sus límites. Y por eso su historia no es una de dolor, es una de superación. Pero la enfermedad no lo detuvo. Cameron no solo seguía actuando, quería más. Ampliar su horizonte creativo, explorar nuevos registros, desafiar su propia zona de confort. Porque su ambición artística era tan grande como su corazón. Quería crecer, no solo en la industria, sino como narrador, como intérprete, como voz de su generación. Fue entonces cuando protagonizó Gamer's Guide to Pretty Much Everything, una serie de Disney XD donde interpretó a un exjugador profesional de videojuegos que tras una lesión
Debía enfrentar la vida real como cualquier adolescente. El tono era más sarcástico, más competitivo, con situaciones cómicas pero también mucho subtexto emocional. Y Cameron se movía con soltura en esa nueva piel. Mostró que podía sostener un protagónico con carisma, sí, pero también con matices. Ya no era solo el chico simpático. Era un joven actor con una presencia madura. Pero su evolución no terminó ahí. Más adelante, dio un giro radical en su carrera. Se alejó del brillo de Disney para involucrarse en proyectos independientes, más oscuros, más reales, más crudos. En la película Rant, interpretó a un adolescente marginado por la sociedad. Un chico empujado por la violencia, el abandono, el bullying. Era un papel intenso, sin concesiones, que requería vulnerabilidad y profundidad emocional. Y Cameron lo entregó todo. No había rastros del chico Disney. Había un actor dispuesto a incomodar si eso significaba contar una verdad. Su actuación fue perturbadora, sincera, desgarradora. Mostró que no tenía miedo de explorar el lado más oscuro del alma humana, que entendía el dolor, incluso si en la vida real irradiaba luz. Y ese contraste lo volvía aún más fascinante. También fue parte de Mrs. Fletcher, una serie de HBO con un enfoque más adulto, donde dio vida a un personaje más contenido, más introspectivo. Ya no necesitaba moverse constantemente para transmitir emoción. Su mirada, sus silencios, sus pausas, todo hablaba por él. Era Cameron en otra etapa, más sutil, más preciso, más maduro. Y por último, tuvo un papel protagónico en Paradise City, una serie dramática ambientada en el mundo del rock. Allí se exploraban temas como la fama, la adicción, la pérdida, el vacío existencial. Cameron encarnaba a un joven artista lidiando con el peso del éxito, el dolor de la pérdida, la búsqueda de sentido. Una historia que, sin saberlo, se convirtió en una despedida artística cargada de simbolismo. Todo indicaba que su carrera iba en ascenso hacia un nuevo nivel. Un nivel más profundo, más serio, más personal. Estaba dejando atrás la imagen de estrella infantil para transformarse en un actor con identidad propia, con voz, con algo que decir más allá del entretenimiento. Pero si algo definía a Cameron más allá de la pantalla, era su compromiso con los demás. Desde muy joven entendió que tener una plataforma no era un lujo, era una responsabilidad. Y él no se conformaba con entretener. Quería inspirar, quería cambiar las cosas. Fue embajador del Thirst Project, una organización que se dedica a llevar agua potable a comunidades que no tienen acceso a algo tan básico, tan esencial, como abrir una canilla y beber sin miedo. Cameron no solo prestaba su imagen, se involucraba, preguntaba, organizaba. Era parte activa de las soluciones. En su cumpleaños número 20, cuando cualquier otro joven podría haber pedido una fiesta o regalos, él eligió algo distinto. Llamó a la acción. Lanzó una campaña solidaria con un objetivo claro: recaudar fondos para construir pozos en Suazilandia. Y lo logró. Superó los $30.000. Porque cuando Cameron hablaba, la gente escuchaba. Y más aún, actuaba. Porque su causa era genuina. Porque no era un actor queriendo parecer bueno. Era un ser humano que necesitaba ayudar, que no concebía la vida de otra manera. También apoyaba activamente campañas como It's on Us, que lucha contra el abuso sexual, promoviendo la empatía, la escucha, el respeto. Y United Way, una organización enfocada en combatir la falta de vivienda. Era un joven de 19, 20 años, hablando de dignidad, de justicia, de cambio, con una madurez que conmovía a quienes lo escuchaban. En entrevistas no hablaba de fama, de cifras, de premios, hablaba de propósito.
Queremos dejar algo más grande que nosotros mismos, decía. Quiero ser un generador de cambio. Y lo era, no por las palabras, sino por sus actos, por su coherencia, por su entrega diaria, constante, silenciosa, porque lo hacía todo con amor y con convicción. La noche del 5 de julio de 2019 fue tranquila. Una noche cualquiera. Cameron estaba en su casa de Los Ángeles, rodeado de su familia. Cenar juntos, reír, hablar de cosas simples. Momentos cotidianos que, cuando se pierden, se vuelven eternos en la memoria. Esa noche se despidieron como siempre, con cariño, con ternura, con un «te amo» que nadie imaginó sería el último. Y entonces, mientras dormía, ocurrió lo impensado. En la madrugada del 6 de julio, Cameron sufrió una convulsión fatal. Fue encontrado sin respuesta en su habitación. Los paramédicos llegaron rápidamente. Intentaron todo, lo intentaron todo. Pero no hubo vuelta atrás. Fue declarado muerto en el lugar. Tenía apenas 20 años. La autopsia confirmó lo que su familia temía. SUDEP. Muerte súbita e inesperada por epilepsia. Una condición poco conocida, incluso entre quienes la padecen. Silenciosa, letal, injusta. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado. Y entonces el mundo se detuvo. Como si por un instante la industria, los fans, sus amigos, todos contuvieran el aliento. Porque no podía ser cierto, porque no era justo, porque Cameron era vida. Y la vida, de pronto, se había apagado. La noticia paralizó a millones de personas. Fue como un golpe seco al corazón colectivo. Redes sociales, medios de comunicación, portales de cine, páginas de fans, cuentas personales. Todos se hicieron la misma pregunta. ¿Cómo era posible que alguien tan lleno de vida, tan joven, tan luminoso, se fuera de forma tan repentina? La incredulidad dio paso al dolor, y el dolor a los homenajes. Comenzaron a llegar como olas que no podían detenerse. Olas de amor, de recuerdos, de palabras rotas pero sinceras. Adam Sandler, que lo había visto crecer como actor y como persona, lo recordó con una frase simple pero desgarradora. El chico más dulce y talentoso que uno pudiera conocer. Michelle Obama, conmovida, escribió unas líneas llenas de ternura y gratitud. Dove Cameron, Sky Jackson, Sofía Carson, sus compañeros, sus amigos, sus hermanos de la vida, compartieron cartas, videos, lágrimas. Se abrazaban frente a cámaras, pero el verdadero duelo ocurría detrás, en silencio, en la intimidad de una pérdida imposible de digerir. Porque Cameron no era solo un actor, no era solo un colega, era un ser humano excepcional, de esos que llegan y transforman todo sin esfuerzo. Un chico que abrazaba fuerte, como si supiera que ese gesto podía cambiarte el día, que escuchaba con atención real, no por cortesía, sino por interés genuino, que te hacía sentir visto, valorado, importante. Era una luz, no una luz estridente, artificial, una luz suave, constante, cálida, de esas que no te ciegan, pero te guían. Y esa luz, en medio del dolor, se convirtió en legado. Sus padres, Víctor y Libby, y su hermana Maya, sabían que el legado de Cameron no podía terminar con su partida. Porque cuando alguien deja tanto amor, tanta inspiración, tanto impacto, simplemente no se lo puede dejar ir, no se lo debe dejar ir. Así nació la Cameron Boyce Foundation, una organización que no solo honra su memoria, sino que continúa su misión de vida. Porque Cameron no hablaba de ayudar, ayudaba. No hablaba de cambiar el mundo, trabajaba para cambiarlo. Y ahora su familia decidió que ese trabajo debía continuar. La fundación se centra en 3 pilares que definieron profundamente la vida de Cameron: el acceso al agua potable,
la conciencia sobre la epilepsia y la prevención de la violencia armada. No fueron causas elegidas al azar, no fueron campañas de ocasión, fueron luchas personales, heridas sociales que a él le dolían, que lo inquietaban, que lo movilizaban. El agua, porque entendía que sin ese recurso básico no hay futuro posible. La epilepsia, porque convivía con ella cada día y sabía lo poco que se hablaba del tema. Y la violencia armada, porque creía que las armas no solucionan nada, que lo único capaz de transformar verdaderamente el mundo era el amor, el arte y la empatía. Uno de los proyectos más poderosos de la Fundación es Wielding Peace, una campaña visual que Cameron había ideado mucho antes de partir. Una idea simple pero revolucionaria: reemplazar las armas por objetos de creación. En las fotos, personas de todas las edades, culturas y géneros posan empuñando no pistolas, sino pinceles, cámaras, flores, libros, instrumentos. Cada imagen es un grito silencioso: crear, en vez de destruir. La campaña no es solo un llamado a la paz, es una propuesta, una invitación a imaginar un mundo distinto, uno donde la creatividad desplace al miedo, donde el arte reemplace la violencia, donde la expresión valga más que la agresión. Eso era lo que Cameron creía profundamente, que el cambio no nace del odio, que no se impone con fuerza, que se construye con compasión, con belleza, con diálogo. Y él fue prueba de eso. A lo largo de sus apenas 20 años, Cameron Boyce logró lo que muchos no consiguen en toda una vida. No solo por su carrera, no solo por sus personajes, sino por su forma de estar en el mundo, por su integridad, por su coherencia, por su luz. Fue admirado no solo por lo que hacía, sino por lo que era. Un artista con propósito, un alma vieja en un cuerpo joven, un chico que tuvo todo para perderse en la fama y, sin embargo, eligió el camino más difícil, el de mantenerse fiel a sus valores. Nunca dejó que la fama lo desenfocara de lo importante. Nunca se olvidó de por qué hacía lo que hacía. Era hijo, hermano, amigo, pero también era guía, referente, motor. Su manera de mirar, de hablar, de actuar, todo dejaba una marca. No hacía falta conocerlo personalmente para sentir su energía. Estaba en su sonrisa, en su forma de bailar, en su deseo constante de ayudar. Su historia no es solo un recuerdo, es una inspiración, un recordatorio de que la bondad no pasa de moda, de que sí se puede ser famoso sin perder el corazón, de que sí se puede cambiar el mundo, incluso con poco tiempo. Porque Cameron no vivió simplemente para brillar, vivió para iluminar a los demás. Y esa luz, aún hoy, no se apaga. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que también quiera recordar a Cameron, y suscríbete para seguir escuchando historias de celebridades, de famosos que ya no están con nosotros, pero que dejaron una huella imposible de borrar. Porque aquí estamos para eso, para escuchar historias que merecen ser contadas.